Vamos a orar. Maravilloso Padre, te damos gracias por tu gran piedad y tu inmensa misericordia. Delante de ti venimos, Padre Celestial, implorando, Señor, que venga de tu divina presencia entendimiento, sabiduría y revelación en el conocimiento de tu palabra, Señor. Que tú nos des a conocer ese mensaje maravilloso que lo has escrito, dando al hombre el discernimiento para comprenderlo, Señor. Te pedimos, Señor, porque las cosas de Dios se disciernen por el Espíritu de Dios, que nos des tu Espíritu, Señor. Que nos des sabiduría en el discernimiento de tu palabra, que nos ayudes a no buscar pretextos en tu palabra para el pecado, sino al contrario, buscar esa esencia maravillosa de tu perfecta y buena voluntad. Gracias te damos, amado Señor. Colocamos en tus manos, Señor, la vida de todos nuestros amados hermanos, Señor, todas aquellas personas que están allí, Señor, a través de los diferentes medios, viendo, Señor, el estudio de tu palabra, que tú les estés llevando gracia y bendición a sus hogares, Señor. Porque tú eres un Dios maravilloso y amoroso, Señor. Eres el mismo ayer, hoy y por siempre, y te manifiestas de diferentes formas y tienes diferentes maneras de actuar preciosamente. Te pedimos, Señor, que bendigas, que llene, Señor, la vida y el corazón de cada uno de nosotros de tu divina gracia, Señor. Bendito seas, oh Dios nuestro. Continuamos orando, Señor, contra esta pandemia, Padre Celestial, implorando y rogando por tu misericordia, que sea tu protección, que seas tú el escudo alrededor de nosotros, librándonos del mal y bendiciéndonos, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida conforme a tus mandamientos, conforme a tu voluntad. Ayúdanos, amado Padre, a hacer tu obra de tal manera, Señor, que tengamos buenas cuentas que entregarte, nuestro buen Padre. Gracias te damos en todo y por todo, preciosísimo Rey. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Abramos nuestras Biblias en el libro de Isaías, en el capítulo 29. Vamos a estudiar los primeros 8 versículos. Y dice en el versículo 1, ¡ay de Ariel, ciudad donde habitó David! Añadid un año a otro, las fiestas siguen su curso. Parece un verso bastante extraño. En la interpretación hay muchas curiosidades extrañas, pero cuando vamos a interpretar, realmente dice muchas cosas impresionantes. Hay de Ariel. Ariel significa león de Dios. Sabemos nosotros que el león de Dios es Jesucristo, el león de Judá. Pero Ariel también tiene otro significado, la orilla del altar de Dios. Y la orilla del altar de Dios regularmente está llena de fuego, ceniza, y representa juicio. Y lo que nos viene a traer es un mensaje de juicio contra Jerusalén, contra el Ariel de Dios. Entonces nos dice aquí, hay de Ariel, ciudad donde habitó David. La ciudad de David fue Jerusalén. Añadid un año a otro, las fiestas sigan su curso. Entonces tenemos acá el pueblo de Dios levantado con la palabra de Dios e instruido en la palabra de Dios. Un pueblo como ninguno, conocedor profundamente de las verdades y de las maravillosas revelaciones de Dios. Pero desafortunadamente, un pueblo que perdió la esencia y la sustancia de una relación personal con Dios y se volvió un pueblo legalista y religioso. A eso se refiere con las fiestas, siguen su curso de año en año, su ritualismo y su religiosidad vacía continuaba en ellos, y el Señor viene a hablarnos acerca de este pueblo. Vamos a ir a algunas citas. El libro de Isaías, capítulo 1, versículo 2, Isaías 1, versículo 2. En Isaías 1:2 leemos lo siguiente, y Dios nos habla acerca de la condición del pueblo de Dios. Dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. ¿Por qué Dios habla a los cielos y habla a la tierra? Porque el hombre, el pueblo de Dios, no quería oír la palabra de Dios. Y Dios tiene este reproche y dice, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Tenemos acá la ingratitud de nosotros como hijos de Dios, la ingratitud de nosotros hacia nuestro Creador. Y luego Dios compara al animal y dice, el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su Señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y
Y el Señor compara a los animales, y los animales tienen un discernimiento mucho más agudo en muchas ocasiones que nosotros los seres humanos, porque muchas veces somos bastante malagradecidos con nuestro Dios. Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir una vida conforme a los lineamientos y mandamientos de Dios. Cuando entramos a una empresa se nos entrega un manual de funciones, un régimen interno, un reglamento. Pues nosotros estamos en la tierra de Dios y hay mandamientos, y hay ordenanzas, y hay estatutos, y hay decretos. Y si los obedecemos, bien nos irá, y si no los obedecemos, pues no esperemos que nos vaya bien. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. En Primera de Pedro, en el capítulo 4, leemos lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Primera de Pedro 4, 17. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Condenación será el fin de ellos. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que el casa de Dios. ¿Qué vamos a ver aquí en este capítulo 29 de Isaías? El juicio de Dios sobre su pueblo. ¿Por qué? Porque al que más se le da, más se le pedirá. Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir de una manera correcta delante de nuestro Dios. Y nos dice nuevamente, capítulo 29, versículo 1, ay de Ariel. Y esa ay es una expresión de dolor, es una expresión de tristeza debido al juicio que vendrá. Ay de Ariel, ciudad donde habitó David. Añadid, un año a otro las fiestas sigan su curso. ¿Qué quiere decir esto? Continúa la feria de la hipocresía, el ritualismo y la forma religiosa de buscar a Dios. Una ciudad supremamente ocupada, una ciudad donde todos vivían bajo ritos y normas y formas, pero no conocían a Dios. Libro de Isaías, capítulo 48, versículo 1. Isaías 48, 1. Isaías 48, 1. Dice el Señor en Isaías 48, oíd esto, casa de Jacob, los que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová, los que hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. ¿Qué significa esto? Que una cosa es que nos creamos ser y otra cosa es que seamos. Esta palabra es para el pueblo judío, pero perfectamente aplicada a aquellos cristianos que se creen ser cristianos y que se consideran muy buenos cristianos, pero tienen una vida deplorable y una vida abierta, amplia y descarada desobediencia ante Dios. Porque de la santa ciudad se nombran, y en el Dios de Israel confían, su nombre es Jehová de los ejércitos. Lo que pasó, ya antes lo dije, y de mi boca salió, lo publiqué y lo hice pronto, y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro, y vara de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir algo que es impresionante y es algo que a veces nos duele reconocer, que el pueblo judío es un pueblo duro de corazón, sí, como nosotros. Eso quiere decir. Dios escogió ese pueblo porque representa muy bien a la gran mayoría de nosotros, los seres humanos, duros de cerviz, tercos, obstinados y tercos de corazón. Dios tiene formas diversas de relacionarse con personas que son de diversas formas. Dios quiere que nosotros le reconozcamos como Dios, le adoremos. Dios anhela compartir un reino maravilloso con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos, pero no obligará a nadie a entrar allí. Versículo 2 del capítulo 29. Yo pondré a Ariel en apretura. Y será desconsolada y triste, y será a mí como Ariel. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? ¿A qué Ariel, al león de Dios, o qué a la orilla del altar de Dios? Ceniza y fuego.
¿A qué Ariel se refiere? Posiblemente y muy posiblemente a la orilla del altar de Dios, ceniza y fuego. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Ariel, que representa Jerusalén, que representa a Israel, va a ser triturada. Desafortunadamente muchas veces nos ocurre una realidad muy terrible, y es que hacemos lo que no nos mandaron, y lo que nos mandaron no hacemos. Dios nos ha mandado estatutos, mandamientos, decretos y ordenanzas, pero muchas veces no los hacemos. Yo pondré a Ariel en apretura, y será desconsolada y triste, y será a mí como Ariel. El pueblo judío cometerá el error más grande de toda su historia, cometerá el desacierto más impresionante, totalmente convencido, de que al fin consiguió lo que más ha anhelado su corazón: paz. Y hará un acuerdo, y hará un pacto, y hará un trato con el anticristo, y aparentemente él será su gran benefactor y su gran ayuda. Desafortunadamente, Dios nos advierte que no debemos de confiar en el hombre, pero muchas de las advertencias de Dios las pasamos por alto. Libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 15. Jeremías 17, 15. Jeremías 17, versículo 15 dice lo siguiente. Jeremías 17, 5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. ¿Qué significa eso? Lo que Dios, que conoce todo y que conoce todo muy bien, nos dice: el hombre no es confiable, el hombre es variable, el hombre es un ser truán, perverso, traicionero, desleal. Sí, y todo eso es cierto. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama del desierto, y no verá cuando viene el bien. Será como el tamo muerto, que el viento sacude de un lugar a otro, sino que morará en los sequedales y en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Muchas personas han sido seguidores de grandes líderes, y muchos líderes hasta religiosos han llevado a multitudes al suicidio, a la muerte, al envenenamiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Y uno dice: pero estos locos, ¿cómo así? Pero estos otros locos que le creyeron. Maldito el hombre que confía ¿en quién? En el hombre. Bendito, versículo 7 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Todo este consejo maravilloso de la palabra de Dios te enseñará el camino de la perfección, te enseñará a ser cada día una mejor persona, hará de ti un ser mucho más apto para el reino de los cielos, hasta que lleguemos a ser como nuestro Señor Jesucristo. Bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echa sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja está verde, y en el año de sequía no se fatiga ni deja de dar fruto. ¿Qué quiere decir esto? Que es alguien con raíces fuertes, que es alguien con bases firmes, que es alguien estructurado, que tiene doctrina, que tiene un conocimiento de Dios y tiene una fe firme y fuerte. Y además de eso, que no deja de dar fruto y no se fatiga. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nuestro trabajo en el Señor es día a día, todos los días. Ven y séme fiel hasta la muerte, y te daré la corona de vida. Desafortunadamente, muchas personas militan en la milicia del Señor 10, 15, 20 años y luego obtienen una pensión que el Señor nunca da. Nosotros debemos trabajar cada día. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Dios quiere que nosotros seamos bendecidos en esa gracia de Dios, de conocerle, de entenderle, de vivir, de ser participantes de las maravillosas y riquísimas promesas que Dios tiene para los que le aman y guardan sus mandamientos. Pero siempre el Señor nos dará
la oportunidad de escoger si queremos o no obedecer. Capítulo 29, versículo 3 dice: porque acamparé contra ti alrededor, y te sitiaré con campamentos, y levantaré contra ti baluartes. Quiere decir que Israel será sitiada. Israel ha sido una de las ciudades más sitiadas en la historia de la humanidad, más destruidas, y una ciudad que en su himno nacional está buscando la paz, paz que nunca llegará, porque no hay paz para los impíos. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, en el versículo 43, Juan 5, 43. San Juan capítulo 5, versículo 43, Jesucristo levanta un reproche hacia la nación de Israel diciéndoles lo siguiente. Juan 5, 43, dice así. Juan 5, 43. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Y efectivamente esto ocurrirá. Vendrá un hombre en su propio nombre y con él harán pacto y le creerán a él. ¿Por qué? Porque el que rechaza la verdad indiscutiblemente se tragará la mentira. Porque no hay nadie más fácil de engañar que aquella persona que quiere ser engañada. Desafortunadamente esa es la realidad. Volvemos a nuestro estudio en Isaías, dice el versículo 4, entonces serás humillada, hablarás desde la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Allá, rostro a tierra, nariz contra el piso, pisoteada y moribundo, allí hablarás, y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo. ¿Qué quiere decir eso? Jesucristo dijo, Dios dijo en el libro de Proverbios, todos los que me aborrecen aman la muerte. ¿Qué va a pasar? Así le paga el diablo al que bien le sirve. ¿Cómo? Echándolo para los infiernos. Satanás no tiene nada de bueno, ni nada de bondad, ni nada de amor, ni nada de gratitud. Cuando habla mentira, de suyo habla, y desafortunadamente muchas veces, queriendo buscar algo supremamente altísimo, escarbamos tanto que llegamos a las profundidades del infierno. Encontramos que fuera de Dios no hay quien salve y fuera de Dios solo hay otra opción. Jesucristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Dice, entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu habla será del polvo, y será tu voz de la tierra como la de un fantasma. Y tu habla susurrará desde el polvo. ¿Cómo es la voz de un fantasma? Sí. ¿Qué quiere decir eso? Habrá dolor, habrá espanto, habrá confusión, habrá, sí, todo eso va a haber. Pero un día el pueblo de Israel reconocerá a su Mesías. Y su Mesías, que nunca los ha dejado de amar, los perdonará y serán redimidos del Señor. Pero hay muchas cosas y hay muchos sufrimientos que podemos evitar si aprendiésemos a ser más sensibles a su voluntad. La muchedumbre de los enemigos será como polvo menudo. ¿Qué quiere decir esto? Muchísimas naciones vendrán contra el pueblo de Israel. La muchedumbre de tus enemigos serán como polvo menudo y la multitud de los fuertes como tamo. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere decir esto? Que también ellos serán juzgados. Y será repentinamente, en un momento. ¿Qué? Su juicio y su castigo. Vamos al Salmo 32, versículo 9. Salmo 32, versículo 9. Este salmo nos da unas palabras. Salmo 32, versículo 9. Unas palabras de exhortación amorosa de nuestro Dios. Salmo 32, versículo 9 dice, no seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetos con cabresto o con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué crees que Dios debe hacer para llamar tu atención? ¿Qué crees que Dios debe hacer para tener tu corazón? Dios hará muchas cosas y muchas personas han llegado
hasta los caminos de Dios, huyendo hasta del mismo diablo. Y muchas personas han reconocido a Dios después de que sienten pasos de la muerte muy cercanos. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová, gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¿Qué quiere decir esto? Hay recompensa y hay castigo. Hay recompensa para el justo y hay castigo para aquel que decidió tomar el camino de la desobediencia a Dios. Libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 9. Miqueas 6, 9. Miqueas 6, versículo 9 dice lo siguiente. Miqueas 6, 9. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer tu nombre. La voz de Dios dice, aprende a temer a Dios. ¿Por qué? Prestad atención al castigo y al que lo establece. ¿Qué significa eso? En el Evangelio de San Mateo dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno. El libro de Isaías nos dice, sea Jehová vuestro temor, sea Jehová vuestro miedo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. La voz de Jehová clama a la ciudad, es sabio temer tu nombre, prestad atención al castigo y al que lo establece. ¿Qué quiere decir eso? Escuchemos, porque nada viene sin motivo. Y nosotros hoy día estamos viendo que están viniendo juicios, diferentes juicios, en diferentes lugares, de diferentes formas, pero hay muchos juicios sobre la tierra en nuestros días. Y la gente se pregunta, ¿por qué? Oiga, qué casualidad, el 2020. Bueno, alguien hasta ha hecho bromas, que fueron lo que pidieron a medianoche de los deseos para este año. No es eso. La maldad de los hombres se ha incrementado. En el libro de Génesis, en el capítulo 6, dice, y vio Jehová que la maldad de los hijos de los hombres era mucha en la tierra, y decidió Dios destruirlos. Y esa es una constante que se repite otra vez. Cuando la maldad, cuando el pecado se tornan violentos, descarados, agresivos, el juicio viene. A veces olvidamos cosas supremamente importantes. Este mundo le pertenece a Dios. Y aunque el hombre diga que no, le pertenece a Dios. Y este mundo fue creado por el poder de la palabra de Dios. Y por el poder de la palabra de Dios será destruido. Entonces seguimos acá, dice el versículo 5, la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo, y la multitud de tus fuertes, como tamo que se pasa. Será repentinamente en un momento. La fortaleza, la capacidad de defenderse del pueblo judío será gravemente socavada. Hasta el día de hoy por su espada se han sostenido, pero llegará el día en que se hallen totalmente expuestos, completamente vulnerables. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 32. En Segunda de Reyes, en el capítulo 19, encontramos nosotros un caso muy hermoso de una intervención directa de Dios para defender a su pueblo Israel, cosa que volverá a ocurrir. Segunda de Reyes 19, 32. En este hecho histórico, Segunda de Reyes 19, 32, Sennacherib, rey de Asiria, quiere invadir a Jerusalén. Pero el pueblo de Jerusalén, su rey, oran a Dios. Y el Señor responde y les da esta respuesta a un ejército asirio muy fuerte y poderoso. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni vendrá contra ella
ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Esto era imposible. Era evidente que el rey estaba ya muy cerca y que iba, obviamente, a tomar la ciudad, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y aconteció aquella misma noche que salió el ángel de Jehová y mató del campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, en donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Saracer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat. Y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. ¿Qué significa esto? Dios interviene. Y muchas veces, cuando pensamos que las cosas salieron, no salen. Todo depende de la voluntad de Dios. Cuando el pueblo judío realmente se encuentre en el peor momento de su historia, enfrentando nuevamente su extinción, volverán de corazón sincero al Señor. Libro de Zacarías, capítulo 12, Zacarías capítulo 12, versículo 1. En el libro de Zacarías, en el capítulo 12, versículo 1, leemos así, dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, Jehová que extiende los cielos y funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Y aquí yo pongo a Jerusalén por copa, que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. ¿Qué quiere decir esto? El mundo entero se organizará porque querrán robarle la grandeza y el poder del pueblo judío para que sean de ellos. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la carguen serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. ¿Qué es esto? Las Naciones Unidas, unidas bajo un solo propósito, destruir al pueblo judío. ¿Se saldrán con la suya? Solo piénsalo y considéralo. Todo el mundo contra los judíos. ¿Qué van a hacer los judíos? Van a confiar en su Dios y su Dios los va a liberar. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos. Y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. ¿Qué significa esto? Intervención divina, puntual, de nuestro Dios para defender a su pueblo. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos su Dios. ¿Por qué no hablan de su arsenal nuclear? ¿Por qué no hablan de su fuerza aérea? ¿Por qué no hablan de sus poderosos ejércitos? Porque no los tendrán. Porque solo tendrán fe y el arma más poderosa del universo, nuestro Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén, y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios les dará unas habilidades impresionantes para defenderse, que tendrán fuerza y poder sobrenatural para actuar en la guerra. En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén. ¿Qué quiere decir esto? Que habrá una intervención divina directa y que Dios mismo peleará por su pueblo. Y aquí viene lo más precioso, el versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Qué quiere decir esto? Es algo precioso. Entonces el pueblo judío mirará a su Dios, a su Mesías, y cuando lo vean, lo mirarán tal y como lo dejaron en la cruz del Calvario.
con todos sus golpes, con todas sus heridas, con toda su humillación. Dice, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adrinamón en el valle de Megido. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir un verdadero y genuino arrepentimiento. Ellos reconocerán su pecado, ellos pedirán perdón, ellos llorarán, llorarán y llorarán de tristeza sincera. Y el Señor amoroso y misericordioso los perdonará, y el pueblo judío será redimido como la niña de los ojos de Dios, como el pueblo de nuestro Dios. Y la tierra lamentará, significa la tierra prometida. Cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, sus mujeres por sí, significa que la salvación es personal, que el pedir perdón es personal. Cada uno de nosotros debe buscar al Señor, debe arreglar sus cuentas con el Señor, y el Señor, el Dios de los judíos y el Dios de nosotros, que es misericordioso y clemente, así como los va a perdonar a ellos, así también nos perdona a nosotros. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios es un Dios maravilloso que obra prodigiosamente y nos ha dejado la Biblia como testimonio para que lo conozcamos, para que entendamos cómo es nuestro Dios. Volvemos a nuestro estudio, a nuestro eje de estudio, a Isaías, capítulo 29, versículo 6. El versículo 6 dice así: por Jehová de los ejércitos serás visitada, con truenos, con terremoto, con gran ruido, con torbellino, con tempestad, con llama de fuego consumidor. ¿Cómo es esto? Esto es tal y como el Señor nos lo ha dicho. Y Él no lo dijo. Él, nuestro Dios, vendrá así como le vieron ir. Así como le habéis visto ir en las nubes, así vendrá nuevamente con nosotros. Quiero buscar esa cita que la tenía por acá. ¿Dónde estás? Bueno, no la encontré. Le dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá. Nuestro Señor Jesucristo regresará y regresará a arreglar cuentas. Tenemos nosotros que entender algo, y es lo que le dijo Dios a Josué en Josué 1:9. Josué 1:9. Y es algo a veces lo hemos entendido mal. A veces difícil de entender, pero es algo claro. Libro de Josué. Josué fue el sucesor de Moisés. Tenía una tarea muy complicada por cumplir, continuar con la conquista de la tierra prometida, con un pueblo desobediente y rebelde, y Dios le dice lo siguiente en Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y es la parte en donde muchos cristianos de hoy día no han comprendido. ¿Qué? Que este camino no es como muchos creen que es. Mira que te mando que ¿qué? Que te esfuerces y seas valiente. Y debemos esforzarnos cada día para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dios está con nosotros hoy y por siempre. Pero debemos esforzarnos, pero debemos ser valientes para poder recibir el premio que el Señor nos ha prometido. Pero muchas veces, de diferentes formas o de diferentes maneras, nos asustamos, salimos corriendo y dejamos el camino de Dios. En el libro de Isaías 41:10 dice: no temas, porque Jehová tu Dios. Vamos a leer Isaías 41:10, que se me olvidó. Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este verso es maravilloso y nos muestra y nos
habla acerca de la fidelidad absoluta de nuestro Dios. Él siempre estará con nosotros. Que desafortunadamente a veces nosotros tenemos una suerte terrible y tenemos que pasar por momentos espantosos en nuestra vida. Estemos completamente convencidos y seguros que el Señor estará con nosotros. En cada situación que pase en nuestra vida, el Señor estará con nosotros, porque Él promete y cumple. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 11, versículo 12, nos habla acerca, continuando el tema, acerca de perseverar en las cosas de Dios. El reino de los cielos, dice en Mateo 11, 12, Mateo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Tiene una traducción mejor cuando se cambia el término violentos por valientes y se lee así. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Sí. ¿Qué le dijo nuevamente Dios a Josué? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. El reino de los cielos no es para los cobardes, el reino de los cielos es para los valientes, los varones esforzados y valientes que continúan cada día dando la batalla. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15, segunda de Timoteo 2:15, segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué significa eso? Una limpia conciencia, una completa obediencia, una sumisión y un entronar a Dios en nuestro corazón. Procura con diligencia, hazlo pronto, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué significa usar bien la palabra de verdad? Usarla para provecho. ¿Qué significa usarla provecho? Usarla para provecho significa para la salvación de mi alma, para adquirir las inmensas y maravillosas promesas que el Señor tiene. Y para eso debo obedecer con todo mi corazón. Dios nos da oportunidades porque quiere premiarnos. En el libro de Jeremías 29:11, dice algo muy bonito. En Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Muchas personas tienen temor de acercarse al Señor porque por muchas cosas. Jeremías 29:11 dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. ¿Qué significa esto? Si nosotros le buscamos de todo corazón, nosotros le vamos a encontrar. Y si de verdad confesamos nuestros pecados, de verdad seremos perdonados. Y si de verdad nos hacemos de corazón hijos de Dios, de verdad Él se portará como nuestro Padre. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Qué cosa tan hermosa. La Biblia nos dice cuál es la manera de hacer las cosas, cómo se hacen las cosas, y nos muestra todo lo que debemos hacer. Pero desafortunadamente la Biblia es el libro más vendido en el mundo, y de ahí en adelante lo demás es malo. Más vendido, más mal interpretado, menos conocido, y más la gente lo tuerce. Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Volvemos a Isaías. Ya estamos terminando nuestro estudio en Isaías 29. El versículo 7 dice: y será como sueño de visión nocturna la multitud de las naciones que pelearon contra ella. ¿Qué quiere decir esto? Ya lo voy a explicar. Y todos los que pelearon contra ella y su fortaleza, y los que la ponen en apretura. Y les sucederá como el que tiene hambre y sueña y le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío. O como el que tiene sed y sueña que le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sión. ¿Qué significa?
Ellos llevarán un ejército impresionante, un despliegue militar abrumador. Ellos llegarán a Jerusalén y tomarán la ciudad y pondrán a los habitantes de Jerusalén en el suelo y ya los vencieron. Pero cuando estén así de cantar victoria, cuando ya parezca que no hay nada que hacer, entonces vendrá el judío más poderoso del universo, que se llama Jesús de Nazaret. Y todo será diferente. Y todas las gentes recibirán el juicio de Dios y conocerán la ira del Cordero de Dios, que vino ya como el Cordero de Dios, manso, noble, pero vendrá otra vez en su poder. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 1, versículos 7 y 8. En Apocalipsis 1, versículos 7 y 8 nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Apocalipsis 1, versículos 7 y 8. He aquí que viene con las nubes. ¿Cómo se fue? En una nube. ¿Cómo vendrá? Con las nubes. Y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, los judíos, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y el Señor expresa en el versículo 8, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. En el libro de Eclesiastés, el predicador dice lo siguiente: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Si tú crees en la palabra de Dios, si la palabra de Dios es tu deleite y te ocupas y te encuentras con Dios a través de ella, bien por ti. Pero si no crees, si la rechazas, ella te juzgará y ella te condenará. Pero si la amas y la obedeces, ella te salvará. Porque la palabra encarnada es Jesús de Nazaret. Porque esta palabra de Dios es viva y es eficaz. Vamos a orar. Maravilloso Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa, porque nos hablas provechosamente, porque nos adviertes, porque nos das una y otra y una nueva oportunidad de buscarte, porque tu anhelo, Señor, y tu amor te hacen extremadamente misericordioso. Tú, Señor, das tantas oportunidades de que te hallemos, de que te honremos, de que te sirvamos, pero nos has dado, Señor, un manual de comportamiento. Y es importante que reconozcamos, Señor, que en la casa de Dios, Dios es el que manda. Y en las cosas de Dios se deben hacer las cosas como Dios manda. Danos sabiduría y entendimiento para hacer las cosas a tu manera y no a la nuestra. Y bendícenos, precioso Padre. Bendecimos al pueblo de Israel y oramos por la paz de Jerusalén. Y oramos para que el corazón de los israelitas, Señor, llegue a conocerte, Señor. Pedimos misericordia, pedimos, Señor, por el bien de la nación judía, guárdalos y protégelos, Señor. Porque definitivamente, Señor, el hombre del mundo no tiene nada bueno, Señor. Y un día el mundo mostrará su naturaleza perversa cuando intente invadir y lo haga para destruir al pueblo de Dios. Pero tú intervendrás maravillosamente y tú lo salvarás. Gracias, Señor, porque así como tú cuidas a tu pueblo, también nos cuidas a nosotros, porque eres el mismo. Porque un día harás de ellos y nosotros un solo pueblo. Por eso te pedimos, Señor, que nos bendiga, Señor. Te damos gracias por todo y en todo, precioso Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.